Encuentro en el bosque. Era una noche tranquila cuando me encontraba absorto en mi mundo de videojuegos. A mis 15 años, disfrutaba de largas sesiones frente a la pantalla, acompañado por mi silla ergonómica, un monitor enorme y un televisor adicional. Mis padres estaban en la sala de estar y mi hermana mayor en su habitación. La rutina de una familia común en un vecindario tranquilo, donde nunca pasaba nada extraordinario. Esa noche, después de horas de juego, llegó un momento de pausa en el juego, un tiempo de carga que aproveché para estirar los brazos y relajarme. Giré la cabeza hacia la derecha, donde estaba la ventana que daba al jardín trasero. Nuestra casa tenía un gran patio que se extendía hasta un pequeño bosque. Ese bosque, aunque pequeño, siempre me había parecido un poco misterioso. A veces se escuchaban ruidos extraños, pero nunca le di mucha importancia. Sin embargo, esa noche, algo llamó mi atención. Al principio, solo era una sombra entre los árboles, una figura que apenas se distinguía. Me acerqué más a la ventana, esforzando la vista para ver mejor. Lo que vi me dejó helado. Era un payaso, o alguien disfrazado de payaso, parado justo al borde del bosque, mirándome fijamente. La imagen era surrealista y aterradora. ¿Qué hacía un payaso ahí? No era Halloween, ni había ninguna fiesta en la que alguien pudiera estar disfrazado. Mi primer impulso fue cerrar las cortinas y olvidar lo que había visto, pero la curiosidad y el miedo fueron más fuertes. Corrí a la sala de estar y le conté a mis padres lo que había visto. Ellos, incrédulos pero preocupados, me siguieron de regreso a mi habitación. Cuando llegamos a la ventana, el payaso ya no estaba. Salimos al jardín, con linternas en mano, y revisamos cada rincón, pero no encontramos nada. El bosque era pequeño, solo unos 20 pies de profundidad, y luego estaba cercado por las casas vecinas. Todo estaba en silencio. Volvimos adentro, aún intranquilos, pero traté de calmarme. Pensé que quizá había sido una broma de mal gusto de algún vecino, aunque no tenía idea de quién podría ser. Esa noche, me costó conciliar el sueño. Cada pequeño ruido en la casa me hacía pensar en el payaso del bosque. Pasaron algunos días sin novedades. Volví a mi rutina diaria y, poco a poco, fui olvidando el incidente. Pero menos de una semana después, ocurrió algo que me dejó aún más perturbado. Era una noche de viernes, y mis padres estaban en casa de unos amigos, mientras mi hermana había salido con sus amigas. Yo estaba solo en casa, disfrutando nuevamente de mis videojuegos. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando, por pura casualidad, miré de reojo hacia la ventana. Ahí estaba otra vez. El payaso, esta vez mucho más cerca, parado en medio del jardín trasero, mirando directamente hacia mi ventana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté rápidamente y cerré las persianas con manos temblorosas. Luego, corrí a la sala de estar y llamé a mis padres por teléfono. Ellos me dijeron que llamara a la policía si el payaso no se iba. Miré por otra ventana para ver si aún estaba allí, pero no vi a nadie. Con el corazón latiendo acelerado, me senté en el sofá, intentando decidir qué hacer. Justo cuando pensaba que todo estaba bien, escuché un golpe en la puerta principal. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero la curiosidad me ganó. Me acerqué a la ventana de la sala y, con cuidado, eché un vistazo. Ahí estaba el payaso, parado en el umbral, mirando fijamente a la puerta. El miedo me paralizó por unos segundos, pero luego decidí actuar. Me encerré en mi habitación y llamé a la policía. Les conté todo lo que había pasado y prometieron enviar una patrulla para revisar la zona. Me quedé en mi habitación, con las luces apagadas y la puerta cerrada, escuchando cada pequeño ruido, esperando oír las sirenas de la policía. Después de lo que pareció una eternidad, oí el sonido de un coche patrulla acercándose. Salí de mi escondite y miré por la ventana. Los policías estaban revisando el jardín y el perímetro de la casa, pero no encontraron nada. Me dijeron que el payaso había desaparecido y que probablemente era solo una broma de mal gusto. Aún así,
me aconsejaron que mantuviera las puertas y ventanas cerradas y que los llamara si volvía a ver algo sospechoso. Mis padres llegaron poco después y se sorprendieron al ver a la policía en nuestra casa. Les conté lo que había pasado y ellos intentaron tranquilizarme, aunque también estaban claramente preocupados. Esa noche, dormí con todas las luces encendidas y las ventanas cubiertas. Después de ese incidente, nunca volví a ver al payaso. Sin embargo, el miedo persistió durante mucho tiempo. Cada vez que me quedaba solo en casa, revisaba todas las ventanas y puertas varias veces. Incluso años después, cada vez que veo algo relacionado con payasos, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Nunca supe quién era esa persona ni qué quería, pero esa experiencia me dejó una cicatriz permanente en mi mente. Encuentro en el estacionamiento del supermercado. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando me dirigí al supermercado cercano a mi casa. Había tenido un día largo y agotador, y necesitaba comprar algunos artículos antes de que cerraran. Al llegar, noté que el estacionamiento estaba bastante vacío, con solo unos pocos coches dispersos aquí y allá. Estacioné mi coche en el centro del lote, pensando que estaría más seguro cerca de las luces. Entré al supermercado y comencé a recorrer los pasillos, tratando de recordar todo lo que necesitaba comprar. No había mucha gente en la tienda, lo que hacía que todo se sintiera un poco desolado. Después de unos 30 minutos, terminé mis compras y me dirigí hacia la caja. Pagué y salí con mis bolsas hacia el coche. Al acercarme a mi coche, noté algo extraño. Había un sedán plateado estacionado justo al lado del mío, aunque el estacionamiento estaba prácticamente vacío y había muchos otros espacios disponibles. Esto me hizo sentir un poco incómoda, pero no le di mucha importancia en ese momento. Abrí el maletero y comencé a cargar las bolsas. De repente, me di cuenta de que había alguien sentado en el coche al lado del mío. Miré de reojo y vi que era un hombre con una máscara de payaso. La máscara era extremadamente detallada y perturbadora, nada como las máscaras baratas que se ven en Halloween. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. El hombre no estaba mirando en mi dirección, así que continué cargando mis bolsas lo más rápido que pude. Finalmente, cerré el maletero y me dirigí hacia la puerta del conductor. Cuando abrí la puerta y me senté, miré hacia el coche del payaso. Esta vez, él estaba mirando directamente hacia mí. No se movió ni hizo ningún gesto, solo se quedó ahí, mirándome fijamente. Intentando no mostrar miedo, le sonreí, pensando que tal vez era solo una broma. Pero él no respondió, ni siquiera se inmutó. Arranqué el coche y me dirigí hacia la salida del estacionamiento. Mientras lo hacía, noté que el coche del payaso también arrancaba y comenzaba a seguirme. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Qué debía hacer? No podía ir directamente a mi casa con ese hombre siguiéndome. Decidí tomar una ruta más larga, esperando perderlo en el camino. Aceleré un poco, pero el coche del payaso se mantuvo a una distancia constante detrás de mí. Cada vez que giraba, él también giraba. Empecé a sentirme realmente asustada. Llamé a mi novio, Joaquín, para contarle lo que estaba pasando. Al principio, pensó que estaba bromeando y se rió, pero cuando escuchó la seriedad en mi voz, se dio cuenta de que era real. Me dijo que fuera a su casa y que él estaría esperándome afuera. Tomé la autopista, esperando que el tráfico me ayudara a perder al payaso, pero era una noche tranquila y no había muchos coches. El sedán plateado seguía detrás de mí. Después de unos minutos, tomé la salida hacia la calle de Joaquín y giré hacia una carretera más tranquila. El payaso continuaba siguiéndome. Cuando llegué a la calle de Joaquín, lo vi parado en la entrada de su casa. Comencé a entrar en el camino de entrada, y el coche del payaso parecía que iba a seguirme. Sin embargo, al ver a Joaquín, el coche del payaso frenó abruptamente. Joaquín corrió hacia mi coche, gritando y haciendo gestos amenazantes hacia el payaso. Sorprendentemente, el coche del payaso dio la vuelta y se alejó rápidamente.
Estaba temblando cuando Joaquín me ayudó a salir del coche. Me abrazó fuerte, tratando de calmarme. Nos quedamos afuera por un rato, asegurándonos de que el payaso no volviera. Luego entramos en la casa y llamamos a la policía para informar lo sucedido. La policía llegó poco después y tomó nuestras declaraciones. Les dimos todos los detalles que pudimos, incluyendo la descripción del coche y la máscara de payaso. Los oficiales nos aseguraron que patrullarían el área y estarían atentos a cualquier comportamiento sospechoso. Aunque traté de calmarme, todavía sentía una gran inquietud. Joaquín y yo nos sentamos en el sofá, hablando en voz baja sobre lo sucedido. Trataba de encontrar alguna explicación lógica para el comportamiento del payaso, pero nada tenía sentido. ¿Por qué alguien se disfrazaría así y seguiría a una persona al azar? Era una pregunta que no podía responder. Después de un rato, Joaquín sugirió que intentara descansar un poco. Aunque estaba agotada, no creía que pudiera dormir. Aún así, me acosté en el sofá con una manta, mientras Joaquín permanecía despierto, vigilando la casa por cualquier signo de peligro. Esa noche, mis sueños estuvieron llenos de imágenes inquietantes del payaso. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa máscara detallada y perturbadora, mirándome fijamente. Me desperté varias veces, sobresaltada, pero Joaquín siempre estaba allí para calmarme. Al día siguiente, decidimos que no era seguro que volviera a casa sola. Pasé la mañana en casa de Joaquín, y luego fuimos juntos a mi casa para recoger algunas cosas. Mis padres estaban preocupados cuando les conté lo sucedido, y acordaron que sería mejor si me quedaba con Joaquín por unos días. Pasaron unos días sin incidentes, pero la experiencia del payaso seguía acechándome. Cada vez que salía, me encontraba mirando constantemente por encima del hombro, temerosa de que el payaso pudiera aparecer en cualquier momento. La policía no encontró ninguna pista sobre el hombre del coche plateado, y eventualmente el caso quedó en nada. Unas semanas después, me encontraba en un centro comercial, tratando de distraerme con algunas compras. Mientras caminaba por uno de los pasillos, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Era una tienda de disfraces, y en el escaparate había una máscara de payaso casi idéntica a la que había visto esa noche en el estacionamiento. Entré en la tienda, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Me acerqué a la máscara y la examiné de cerca. La etiqueta decía que era una edición limitada, hecha por un famoso fabricante de máscaras para películas de terror. Esto me hizo sentir un poco mejor, ya que significaba que probablemente el payaso no era más que un entusiasta del terror con un mal sentido del humor. Sin embargo, la pregunta de por qué me había seguido esa noche seguía sin respuesta. Al salir de la tienda, decidí que no dejaría que el miedo controlara mi vida. Comencé a tomar clases de defensa personal y a llevar un spray de pimienta en mi bolso por si acaso. Aunque la experiencia con el payaso me había dejado una cicatriz emocional, también me hizo más fuerte y más consciente de mi entorno. Con el tiempo, volví a mi rutina normal, aunque con una mayor precaución. Cada vez que veía algo inusual, me aseguraba de estar en un lugar seguro y de no dejar que el miedo me paralizara. Joaquín y yo nos hicimos aún más cercanos después de esa experiencia, y él siempre estaba allí para apoyarme cuando tenía un mal día o una pesadilla. La experiencia con el payaso en el estacionamiento del supermercado sigue siendo uno de los eventos más aterradores de mi vida. Nunca sabré quién era esa persona ni qué intenciones tenía, pero aprendí a no tomar la seguridad personal a la ligera. Ahora, cada vez que veo una máscara de payaso, recuerdo esa noche y cómo logré superar el miedo y seguir adelante con mi vida. La misteriosa aparición en el jardín. Era una noche tranquila en el barrio de Los Sauces, en las afueras de la ciudad. Vivía con mis padres y mi hermana mayor en una casa con un amplio jardín trasero que colindaba con un pequeño bosque. Tenía 15 años y, como era costumbre, pasaba la mayor parte de mi tiempo libre en mi habitación jugando videojuegos. Aquella noche no era diferente, estaba inmerso en mi juego, completamente absorto, cuando decidí tomar un descanso. Miré por la ventana de mi habitación, que daba al jardín.
El jardín estaba tenuemente iluminado por la luz de la luna, y el pequeño bosque al final de la propiedad parecía particularmente oscuro y misterioso. De repente, algo llamó mi atención. Había una figura justo en el borde del bosque. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando, pero al enfocar mejor, pude ver claramente que era un payaso, o alguien disfrazado de payaso, parado allí, mirando hacia mi ventana. Me quedé congelado por un momento, intentando procesar lo que estaba viendo. El payaso no se movía, simplemente permanecía allí, observando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté de mi silla y me acerqué más a la ventana para asegurarme de lo que veía. Era un payaso con una máscara grotesca y una ropa colorida. No sabía si era alguien que conocía haciendo una broma, o algo más siniestro. Corriendo, salí de mi habitación y fui a buscar a mis padres que estaban en la sala de estar. Les conté rápidamente lo que había visto y, aunque al principio pensaron que era una broma, me siguieron de vuelta a mi habitación. Pero cuando miramos por la ventana, el payaso ya no estaba allí. Mi padre decidió salir al jardín con una linterna para inspeccionar, pero no encontraron nada fuera de lo común. Parecía que el payaso había desaparecido tan rápido como había aparecido. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Volví a mi rutina normal, aunque no podía dejar de pensar en aquella figura misteriosa. Cada vez que miraba por la ventana, esperaba no ver nada extraño. Sin embargo, una semana después, cuando me encontraba solo en casa, volví a ver al payaso. Esta vez estaba de pie en medio del jardín, mucho más cerca de la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un pánico incontrolable se apoderó de mí. Rápidamente cerré las cortinas y corrí hacia la sala. Llamé a mis padres y les conté lo que estaba pasando. Me dijeron que llamara a la policía si el payaso no se iba en unos minutos. Armado con el teléfono, eché un vistazo por otra ventana para ver si el payaso seguía allí. Para mi alivio, no había rastro de él. Decidí que lo mejor sería quedarme en la sala hasta que mis padres regresaran. Encendí todas las luces y me senté en el sofá, tratando de distraerme con la televisión. Pero mi tranquilidad fue interrumpida por el sonido de golpes en la puerta principal. Mi corazón se hundió al pensar que el payaso podría estar allí. Me acerqué a la ventana de la sala y miré hacia afuera, y efectivamente, el payaso estaba de pie en el porche delantero. Retrocedí, intentando mantener la calma. Sabía que no podía dejar que el miedo me paralizara. Volví a llamar a mis padres, que estaban cada vez más preocupados y me instaron a llamar a la policía. Seguí su consejo y marqué el número de emergencia. Mientras esperaba que la policía llegara, escuché cómo los golpes en la puerta se hacían más intensos y desesperados. Finalmente, vi las luces de la patrulla policial acercándose a la casa. Cuando llegaron, los golpes cesaron. Abrí la puerta para dejar entrar a los oficiales y les conté todo lo sucedido. Revisaron el jardín y los alrededores de la casa, pero no encontraron a nadie. Me aseguraron que patrullarían la zona durante la noche para asegurarse de que todo estuviera en orden. Después de esa noche, no volví a ver al payaso. Sin embargo, el incidente me dejó una sensación de inquietud que tardé en superar. Mis padres instalaron cámaras de seguridad alrededor de la casa y decidieron cortar algunos árboles del pequeño bosque para tener una mejor vista del jardín. Aunque nunca supimos quién era el payaso ni por qué estaba allí, el evento cambió nuestra percepción de seguridad en el hogar. Con el tiempo, volví a mi rutina normal, pero siempre con una mayor precaución. Aquella experiencia me enseñó a estar más atento a mi entorno y a no tomar la seguridad a la ligera. Ahora, cada vez que miro por la ventana de mi habitación, no puedo evitar recordar la noche en que vi a ese inquietante payaso en el jardín. Una noche inolvidable en el camino de regreso. Cuando era adolescente, vivía con mis padres en un vecindario tranquilo de Madrid. Tenía un trabajo de medio tiempo en una tienda de conveniencia a unas pocas cuadras de mi casa. Cada noche, después de mi turno, caminaba de regreso a casa, disfrutando del aire fresco y la calma de la noche. Sin embargo, una noche,
esta rutina tranquila se convirtió en una experiencia que nunca olvidaré. Había terminado mi turno a las 9 p.m. y, como siempre, me dirigía a casa. El camino estaba familiarmente oscuro, con las farolas proporcionando la única luz. Mientras caminaba, noté una figura a lo lejos, de pie junto a la acera. Al principio, no le presté mucha atención, pensando que podría ser alguien esperando a un amigo o simplemente tomando aire fresco. Pero a medida que me acercaba, algo en su postura me inquietaba. Al acercarme más, me di cuenta de que la figura llevaba un disfraz de payaso. Era un disfraz completo, con una peluca de colores brillantes y una máscara grotesca que cubría todo su rostro. Sentí un escalofrío recorrerme, pero traté de mantener la calma. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando vi que el payaso no se movía ni decía nada, simplemente estaba allí, mirándome. Intenté no hacer contacto visual y seguí caminando, mi ritmo ahora un poco más rápido. El payaso no hizo ningún movimiento para seguirme, lo cual me dio un breve respiro de alivio. Sin embargo, cuando giré en la siguiente esquina, no pude resistir la tentación de mirar hacia atrás. Ahí estaba, parado en la misma esquina, mirándome fijamente. Aceleré el paso, intentando llegar a casa lo más rápido posible. El camino parecía más largo de lo habitual, y cada sombra parecía ocultar una nueva amenaza. Finalmente, llegué a mi calle y, con un suspiro de alivio, vi la luz del porche de mi casa encendida. Pero cuando estaba a solo unos metros de la puerta, escuché pasos apresurados detrás de mí. Me volví y vi al payaso a solo unos metros de distancia, caminando rápidamente hacia mí. El pánico me invadió. Corrí hacia la puerta de mi casa, mis manos temblorosas buscando las llaves en mi bolsillo. Finalmente las encontré y, con dedos torpes, logré abrir la puerta y cerrarla rápidamente detrás de mí. Me apoyé contra la puerta, respirando pesadamente, tratando de calmarme. Mis padres, alarmados por el ruido, vinieron corriendo desde la sala de estar. Les conté lo sucedido entre jadeos y, aunque al principio parecían incrédulos, su preocupación creció al ver mi estado de agitación. Mi padre salió al porche con una linterna, pero no encontró rastro del payaso. Aún así, decidieron que era mejor llamar a la policía y reportar el incidente. Los oficiales llegaron poco después y patrullaron la zona, pero no encontraron nada inusual. Esa noche, me costó mucho dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar, y no podía dejar de pensar en la máscara del payaso y esos ojos oscuros que parecían mirarme a través de ella. Pasaron unos días antes de que me sintiera lo suficientemente seguro como para volver a caminar solo por la noche. Sin embargo, una mañana, mientras esperaba el autobús para ir a la escuela, mi peor temor se hizo realidad. Había salido de casa temprano y estaba de pie en la entrada, cuando vi una figura familiar al final de la calle. El payaso estaba allí, parado, observándome. Sentí una oleada de terror, pero esta vez no corrí. En lugar de eso, me apresuré de vuelta a casa y les conté a mis padres lo que había visto. Llamaron a la policía nuevamente, y esta vez los oficiales llegaron rápidamente y comenzaron a buscar al payaso en el vecindario. Después de una búsqueda exhaustiva, no encontraron nada. Era como si el payaso hubiera desaparecido en el aire. A pesar de la vigilancia constante, no hubo más avistamientos. Mis padres decidieron llevarme a la escuela y recogerme después de mis turnos en la tienda durante las semanas siguientes. Aunque apreciaba su preocupación, me sentía frustrado por no poder recuperar mi independencia. Con el tiempo, el miedo comenzó a desvanecerse, pero la vigilancia de mis padres no. Cada vez que mencionaba la posibilidad de caminar solo, veía la preocupación en sus rostros. Un día, al regresar a casa, encontré una nota anónima en el buzón. Decía simplemente, "Nos vemos pronto". Inmediatamente mostré la nota a mis padres y a la policía. Aunque no había pruebas suficientes para tomar acción, la nota reavivó el temor en todos nosotros. Para mi alivio, no hubo más incidentes después de la nota. Sin embargo, el miedo subyacente nunca desapareció por completo. Cada vez que caminaba por la calle, no podía evitar mirar por encima del hombro,
esperando ver esa figura de payaso en algún rincón oscuro. A medida que pasaron los años, me mudé de casa para ir a la universidad en otra ciudad. Aunque el miedo se había desvanecido con el tiempo y la distancia, la experiencia dejó una marca permanente en mí. Siempre fui cauteloso al caminar solo por la noche y tomé precauciones adicionales para asegurarme de estar a salvo. Mirando hacia atrás, aquella experiencia me enseñó la importancia de la seguridad personal y la vigilancia. Aunque nunca supe quién era el payaso ni qué intenciones tenía, me hizo consciente de los peligros que pueden acechar incluso en los lugares más familiares. Ahora, cada vez que veo una máscara de payaso, no puedo evitar recordar aquellas noches aterradoras en mi vecindario de Madrid. Me pregunto si alguna vez encontraré respuestas sobre quién era esa persona y por qué decidió aterrorizarme de esa manera. Pero, sobre todo, agradezco haber aprendido a protegerme y a no tomar la seguridad como algo garantizado. El clown del supermercado. Una noche, decidí hacer una rápida visita al supermercado que quedaba cerca de mi casa en Buenos Aires. Eran alrededor de las 9 p.m., y el lugar estaba relativamente tranquilo. Terminé mis compras en unos 30 minutos y salí al estacionamiento. Estaba oscuro, con algunos coches esparcidos por el lugar. Noté un coche plateado estacionado justo al lado del mío que no estaba allí cuando llegué. No le di mucha importancia hasta que empecé a cargar mis bolsas en el maletero. Al cerrar el maletero, me di cuenta de que había alguien sentado en el asiento del conductor del coche plateado. Era un hombre, y llevaba una máscara de payaso que parecía sacada de una película de terror. La máscara era increíblemente detallada y espeluznante. Aunque me sentí incómoda, pensé que tal vez era una especie de broma o alguien que se dirigía a una fiesta de disfraces, aunque no era temporada de Halloween. Intenté no prestar atención y me dirigí hacia la puerta del conductor de mi coche. Al abrir la puerta, miré nuevamente hacia el coche plateado y vi que el hombre con la máscara de payaso me estaba mirando fijamente. Sus ojos, detrás de la máscara, eran penetrantes y fríos. Sentí un escalofrío recorrerme, pero traté de mantener la calma y sonreí ligeramente, esperando que fuera una broma inofensiva. Me subí al coche, cerré la puerta y arranqué el motor. Miré por el espejo retrovisor y vi que el coche plateado seguía estacionado, el hombre aún mirándome. Decidí salir del estacionamiento lo más rápido posible. Mientras me alejaba, noté que el coche plateado también comenzó a moverse. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras pensaba que tal vez solo era una coincidencia. Sin embargo, cuando giré en la siguiente calle, el coche plateado hizo lo mismo. Ya no podía considerarlo una coincidencia. Intenté no entrar en pánico y llamé a mi novio, Juan, contándole lo que estaba sucediendo. Al principio, pensó que era una broma y se rió, pero al escuchar la seriedad en mi voz, se preocupó y me dijo que condujera directamente a su casa. Mientras me dirigía a la casa de Juan, el coche plateado seguía detrás de mí, manteniendo una distancia constante. Intenté perderlo tomando algunos desvíos y caminos laterales, pero el coche seguía allí, como una sombra inquietante. Finalmente, llegué a la calle de Juan y giré hacia su entrada. El coche plateado giró también y se detuvo a unos metros de la casa. Cuando me acerqué a la puerta de la casa de Juan, vi que él estaba afuera, esperando. Corrió hacia mi coche y me ayudó a salir, mientras observábamos al hombre enmascarado en el coche plateado. Juan, siendo más valiente de lo que jamás habría sido yo en esa situación, se acercó al coche y empezó a gritarle al hombre, exigiendo saber quién era y qué quería. Para nuestra sorpresa, el hombre en el coche plateado arrancó el motor y se alejó rápidamente. Entramos en la casa y llamamos a la policía para reportar el incidente. Los oficiales llegaron y tomaron nuestra declaración, pero no pudieron hacer mucho sin más información. Nos aconsejaron que tuviéramos cuidado y que llamáramos inmediatamente si volvíamos a ver el coche o al hombre enmascarado. Esa noche fue difícil conciliar el sueño. Me sentía vulnerable y asustada, preguntándome quién era ese hombre y por qué me había seguido. Pasaron los días y traté de retomar mi rutina normal, pero siempre miraba por encima del hombro y me aseguraba de no estar sola en lugares oscuros.
Unas semanas después, mientras volvía a casa del trabajo, vi nuevamente el coche plateado estacionado en una calle cercana a mi casa. El pánico me invadió y, en lugar de seguir conduciendo hacia mi casa, me dirigí directamente a la comisaría de policía más cercana. Les conté a los oficiales lo que había visto y, esta vez, uno de ellos me acompañó de regreso a mi casa para asegurarse de que todo estaba bien. Aunque nunca volvimos a ver al hombre del coche plateado, la experiencia me dejó una sensación permanente de inseguridad. Instalamos cámaras de seguridad alrededor de la casa y tomé precauciones adicionales, como siempre avisar a alguien de mi paradero y evitar estar sola en lugares desiertos. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad, pero nunca olvidé aquellos ojos detrás de la máscara de payaso. La experiencia me enseñó a estar siempre alerta y a tomar en serio cualquier señal de peligro, por pequeña que pareciera. Aunque nunca supe quién era ese hombre ni sus intenciones, me prometí a mí misma nunca bajar la guardia y protegerme en todo momento,